Son las 8:16, tenemos en línea al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Muy bien, con muchas ganas de conversar con usted. Tenemos aquí una listita de temas para someter a su consideración. Muy bien. Sí, pues bueno, Quedamos a disposición. muchas gracias, ministro. Bueno, partamos con el tema del FES. Hay quienes dicen que es un avance porque el modelo anterior era inviable, era injusto, era perjudicial, pero desde acá, y puede ser que por nuestro sesgo de radio perteneciente a una universidad, seguimos viendo una suerte de talón de Aquiles, que es cómo esta iniciativa se hace cargo del financiamiento de las universidades y en particular de las universidades del Estado. Ministro, no son palabras mías, es más o menos lo que señalaba hace algunos días, sin quitarle apoyo al proyecto, el representante de las universidades del Estado, el rector de la UB, Osvaldo Corrales. Bueno, respecto a ese asunto, ¿cómo lo ve a propósito de lo que falta por la tramitación? Mira, primero es natural que los rectores pongan siempre la discusión del financiamiento sobre la mesa. No ocurrió de manera diferente cuando se debatió la gratuidad hace ya algunos años atrás. Y todos los años la discusión presupuestaria, el debate es el mismo, y tiene que ver con algo que probablemente está en la base de lo que Osvaldo Corrales, rector de la Universidad del Paraíso, que por cierto es mi universidad donde yo me formé, y a quien le tengo mucho cariño también, está detrás de sus palabras, ¿no? Y que tiene que ver con el autofinanciamiento al que las instituciones del Estado han tenido que asumir o han tenido que involucrarse desde el cambio de la ley de financiamiento de la educación superior en los años 80, ¿no? Uh-huh. Y claro, evidentemente entonces cualquier debate sobre financiamiento, aunque sea discusión sobre financiamiento estudiantil y no institucional, pasa, digamos, por las instituciones del Estado en particular, con una discusión un poco más estructural, dado que dependen altamente de los aranceles. Ahora, en ese contexto, el FES, claro, tiene una característica, que es que hasta ahora el diseño del proyecto de ley restringe de alguna manera lo que hasta ahora ha ocurrido con cierto laissez-faire, en el sentido de la posibilidad de cobrarle a los estudiantes un copago sin mayores regulaciones, ¿no? Uh-huh. Eso hay que mirarlo desde la perspectiva de que en la discusión pública lo principal ha estado puesto justamente en el debate sobre el copago. Y es parte de lo que nosotros sabemos debemos resolver en el marco de la discusión que nos queda ahora pendiente en el Senado. Se levantaron varias críticas. Uh-huh. Algunas de ellas tuvieron que ver con los topes, es decir, con cuánto, hasta si es razonable que no haya ningún tope para aquellos estudiantes que usen el instrumento en el futuro. También se planteó la flexibilidad en el uso del instrumento, se planteó el copago. Bueno, los dos primeros lo abordamos en la discusión de la Cámara de Diputados. El segundo, el último, el tercero, digamos, el del copago, está en discusión con el Consejo de Rectores. De hecho, hemos estado intercambiando a través del subsecretario que ha estado permanentemente en ese ejercicio, y también he conversado con varios de los rectores que representan al G9, a las estatales, ¿cierto?, al mismo CRUCH, al vicepresidente del CRUCH. Y sabemos que ahí es donde está, yo diría, en la tecla principal que debemos tocar en esta segunda etapa de discusión legislativa. Ya, o sea, usted reconoce, ministro, que este sería el tema más importante a abordar para poder mejorar el proyecto. Totalmente, o sea, totalmente, porque es donde ha estado la presión principal del ecosistema educativo, aunque también creo que es necesario reflexionar sobre cuán razonable es trasladarle completamente a los estudiantes el costo, digamos, de lo que implica todo el proceso de la educación superior. Lo digo porque Chile igual tiene los aranceles más altos del mundo, detrás de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, y la rentabilidad futura de los profesionales chilenos no es la misma que tenemos en esos países, digamos. O sea, los salarios no son equivalentes y el nivel de endeudamiento que se genera es superior. Entonces, yo creo que tenemos que discutir también si es razonable también que instituciones que no tienen los mismos niveles de calidad como la Universidad de Chile o la Universidad Católica cobren aranceles más caros que las carreras de la Universidad de Chile en la Católica. Son parte de la discusión sobre la regulación de copago. Me parece que es razonable discutir sobre copago, pero también es razonable discutir sobre ciertas regulaciones o límites que parecieran no ser razonables a esta altura del partido. Sí, tenemos tantos temas de la coyuntura, ministro, pero me voy a permitir hacerle una última pregunta más de fondo, ¿no?
Sé que quedan pocos meses, pero probablemente sí, como usted mismo dijo, el financiamiento de las universidades no estuviera tan vinculado al financiamiento de los individuos que estudian carreras, no estaríamos Ujú, teniendo esta discusión o no estaríamos teniendo una entrevista en este tono, ¿no? ujú, Y parece que las inercias van más para allá, más allá de lo que los individuos quieren. O sea, ha habido dirigentes, ex dirigentes estudiantiles, algunos de ellos han sido jefes suyos o ahora colegas suyos en el gabinete, que no imaginaron cuando salieron a las calles para luchar por la gratuidad, que la gratuidad iba a ser un mecanismo indirecto y a veces, en realidad bastante directo, de financiamiento de universidades que no necesariamente hacen una contribución significativa al país. Bueno, ¿cómo ve aquello? Sé que probablemente por el tiempo que le queda como ministro no vamos a alcanzar a transformar esta conversación en política pública, pero ¿cómo lo ve en el mediano y largo plazo? Sí, mira, yo creo que la gratuidad misma todavía no termina de consolidarse como política pública. Yo ¿Mm? no soy amigo de estar cambiando, haciendo giros de 180 grados en la definición de políticas públicas antes de a lo menos una década de su desarrollo. Sí ¿Mm? creo que hay que evaluarla. ¿Ya? Y lo digo porque hay un Lo ponía conjunto... como ejemplo de cómo cuando alguien No, 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 quiere hacer una política para hacer más justicia, termina subsumido en esta estructura que es previa, ¿no? Que es la estructura... por supuesto. Claro, Sí, sí, totalmente sí, de acuerdo. sí. Y comparto el juicio que hay detrás de la formulación de la pregunta. Mm, Creo que hay un tema muy de fondo allí. Sin querer yo eh, plantear una idea equivocada de no tener un sistema mixto. Yo creo que Chile ujú. se ha fundado sobre un sistema mixto de provisión educativa, no solamente en educación superior, también en educación escolar. Es parte de su ethos, digamos. Pero claro, yo creo que efectivamente las políticas públicas que se han ido implementando se encuentran con esta inercia o esta resistencia. Creo que además tenemos que tener muy a la vista lo que fue la discusión constitucional más reciente que intentó generar un ajuste, un cambio, un giro y no fue posible. Entonces también hay que mirar el marco constitucional que tenemos vigente hoy día, sobre el cual se fundan estas políticas públicas. Pero lo que te quería decir recién es que hay un conjunto de reformas en materia educativa que deben sufrir a lo menos su proceso de implementación para evaluarla e identificarla. Ahora, yo en lo particular, Mm. como generación de ex dirigente estudiantil también, que soy un poco más viejo que las generaciones del 2011, claro, también yo me formé en una perspectiva distinta, en la perspectiva del arancel diferenciado, que tenía Mm. ciertos matices respecto a lo que fue luego la propuesta o la demanda por gratuidad. Eh, entonces, claro, me parece que hoy día con el financiamiento de la educación superior propuesto, la idea de terminar con el CAE y generar el proceso de condonación y reorganización de las deudas, más un debate un poco más estructural sobre el financiamiento de las instituciones de educación superior, tradicionales, pero particularmente las estatales, creo que podemos ir dando también los primeros pasos en una dirección a un debate un poco más de fondo. Y eso sumémosle otro tema que es muy importante y quizás deberíamos tener otra entrevista más adelante solo para esto, que es la discusión sobre la Estrategia Nacional de Educación Superior, que por primera vez se está formulando y que es un mandato precisamente de las leyes del periodo de la presidenta Bachelet. Sí, aprovecho de preguntarle, ministro, estoy desarmando el propio cuestionario que había armado, pero bueno. Suele Ah, suceder. sí, Suele suceder. aprovecho de preguntarle, en un tiempo donde se pone en duda el conocimiento, donde se pone en duda la verdad científica, donde tenemos inteligencia artificial y cambio climático, yo no sé si la humanidad ha tenido antes dos desafíos como los que acabo de mencionar. Cuál es el rol de las universidades en una sociedad? Mira, yo creo que el rol de la universidad es siempre el mismo, ¿no? Desde su fundación, que es estar pensando a largo plazo el desarrollo de esa sociedad. Y me parece que las tensiones actuales, no solamente el cambio climático, la introducción de la inteligencia artificial, pero también otros desafíos, y lo pongo por ejemplo en perspectiva educativa, de lo que significa hoy educar en el siglo XXI, considerando estos mismos elementos que tú señalas, pero también otros emergentes como la salud mental, que pareciera ser una pandemia que nos acompaña después del término de la pandemia del COVID, entre otras, es decir, es reflexionar sobre el presente, pero siempre pensando en los siguientes pasos, ¿no? Y creo que en eso tenemos que ser capaces nosotros de garantizar algo que ha estado también en el debate público estos últimos meses y tiene relación con la autonomía. Me parece que Mm. también nuestra obligación es garantizar que las universidades sean esos espacios abiertos al conocimiento, a las distintas miradas,
La autonomía para mí no tiene que ver tanto con cuánto cobran, sino que tiene que ver más con la libertad de poder desplegar toda su potencialidad e introducirse en profundidad en cada una de las aristas del conocimiento y que cada académico tenga también el espacio para desarrollar sus propias acciones. Eh, Creo que está muy asociado a algo que decía, ya que citamos a Osvaldo Corrales hace un rato atrás, hace unos tiempos atrás a Osvaldo también, ¿no? Que la autonomía también tiene que estar asociada a la libertad de cátedra, es decir, cómo nosotros vamos generando las condiciones para que la universidad siga vigente, contribuyendo a estas tensiones y estos desafíos de la humanidad, y que van a ir complejizando cada vez más. O sea, el avance de este tipo de cosas hoy día es exponencial, está avanzando más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos a estas nuevas realidades. Sí, po. Bueno, a propósito de algunos oficios que cada cierto tiempo llegan a esta y otras universidades de diputados preguntando quiénes enseñan qué cosas, cuáles son sus programas de estudio y así sucesivamente. Bueno, sí. Bueno, ellos son los que consiguen la autonomía solo desde el punto de vista financiero, Sí, pues. no desde el punto de vista del contenido, de lo ideológico, de las ideas, ¿no? Sí, pues. Estamos con el ministro Nicolás Cataldo, ministro de la violencia escolar. Hay problemas puntuales, expresiones que preocupan, que no se pueden dejar de abordar. Hay problemas de fondo, que es cómo se construye comunidad educativa, y entre medio usted tiene que, o las políticas educativas tienen que maniobrar, ¿no? Yo entiendo que debe haber medidas que garanticen la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa. Pero por el otro lado también aparecen ideas como el detector de metales y otras que parecen hacer parecer la entrada a los colegios. eh, Sé que hay en mi formulación una cierta exageración, es solo para ser didáctico, ¿ah? Algo así como una visita dominical a una cárcel más que la entrada a un colegio. ¿Cómo se concilian las dos cosas para que no pareciera que el sistema desconfía a priori de las personas que ingresan a un establecimiento? Mira, yo creo que nosotros tenemos una obligación, y es que los establecimientos educativos sean siempre espacios seguros. Con todo lo que estamos viendo, uno puede afirmar que aún las escuelas, los liceos, siguen siendo los espacios más seguros donde pueden estar nuestros niños y niñas. Ujú. Entonces, lo primero que quiero afirmar es eso, ¿ya? Para no entrar en análisis que son erróneos o en generalizaciones que no dan cuenta de la realidad. Ya, o sea, Simplemente, ¿no? debería deducir de sus palabras que cuando hay una construcción mediática política según la cual ir al colegio sería inseguro, esa Por percepción supuesto. no sería precisa. ¿Mm? Por supuesto, mira, hemos discutido sobre detectores de ¿Mm? metales a partir de 2 establecimientos educativos que han intentado avanzar en esa dirección. ¿Mm? Y tiene todo el país hablando de detectores de metales, a parlamentarios impulsando leyes sobre detectores de metales, cuando tenemos 11.000 establecimientos educacionales a nivel nacional. ¿Mm? O sea, lo quiero dimensionar, lo quiero poner en perspectiva, ¿no? O sea, estamos discutiendo sobre detectores por 2 establecimientos educacionales. Cuando hablamos de violencia, se generaliza habitualmente las situaciones puntuales que ocurren en algunos establecimientos de un par de comunas del centro de Santiago, cuando son 11.000 establecimientos educacionales a nivel nacional. Ahora, ¿eso quiere decir que no tenemos un problema en materia de convivencia educativa y de violencia? No, lo tenemos. Y es un tema que a nosotros nos tiene... Vamos a tratar de retomar el contacto con el ministro Cataldo, a ver si lo podemos recuperar. Justo estaba haciendo la fundamentación sobre el punto, ¿no? Para ver si lo podemos retomar. Estaba dando la explicación sobre el tema de las políticas para evitar la violencia escolar. El ministro estaba tratando de situar el tema. Dice que no es un fenómeno generalizado, que algunas políticas que se han propuesto, como la de detectores de metales, son la expresión de situaciones ocurridas en muy poquitos establecimientos, y que no corresponden en todo caso a las situaciones en general. Bueno, parte de nuestro trabajo periodístico también es tratar de situar los temas en el nivel y en la envergadura que corresponden. Ministro, estaba indisimuladamente rellenando, así es que le devuelvo la palabra. Impúdicamente. Sí, sí. No, está bien. Mira, lo que te decía es que luego nosotros tenemos un problema con la violencia y la convivencia. De hecho, algunos datos importantes, antes de la pandemia teníamos niveles de denuncia que se han multiplicado en los años posteriores de la pandemia. Solo para darte el dato de expulsiones en el sistema educativo,
que es algo que estamos trabajando además con el ecosistema y con la sociedad civil. Pasamos de 600 a 700 expulsados cancelados de matrícula el 2019 a 2.500 el año pasado, ¿no? Es decir, ha crecido mucho. Y justamente yo te doy el dato de los expulsados y cancelados de matrícula porque se ha sostenido mucho que no se aplica la normativa educacional, particularmente aula segura, ¿no? Y lo que se legisló en su minuto durante los años del gobierno del presidente Piñera. Entonces, lo que uno percibe es que las medidas, cuando son unívocas, no tienden a tener los resultados que uno espera. Es decir, solo reprimir a los estudiantes, solo avanzar en medidas disciplinarias, no ha tenido como efecto un mejoramiento de las condiciones del sistema en materia de convivencia. Al revés, solo han ido empeorando los números. También me parece que cuando llegamos a niveles de violencia en los establecimientos educacionales, también las medidas pedagógicas llegan a un punto en el que parecieran ser no efectivas, ¿no? Y hay que repensarlas. O también incluso hay niveles de violencia que ya no son propias del sistema educativo, sino que son propias de el ejercicio y la comisión de delitos, ¿no? Para lo cual entonces un docente, un profesor, una profesora, un director, un equipo, parte del equipo educativo, no están plenamente preparados para enfrentar eso. Entonces, el desafío más bien es cómo enfrentamos integralmente esta discusión, y no desde una sola perspectiva, ¿no? O sea, creo que es tan dañino irnos a la lógica del aparato para detectar metales y de la represión directamente a la otra lógica, que es solamente la lógica del abordaje pedagógico, educativo. Tiene que haber un equilibrio en ambas. Ya, ministro. Porque también es cierto, porque también es cierto que hay hoy día jóvenes que ingresan con armas cortopunzantes a la escuela, incluso armas de fuego, y es cierto que hay comunidades educativas que necesitan sentir seguridad y sentirse acompañadas en ese proceso. Entonces, ¿eso quiere decir que habría colegios donde se justificaría la utilización de detectores de metales, en su opinión como ministro? Mira, yo creo que, yo te doy mi opinión personal. Mi opinión personal es que el uso de ese tipo de herramientas es ineficiente, ¿no? O sea, no hay evidencia que devele efectivamente que poner detectores de metales va a detener esto. Los países que lo han hecho no lo han logrado. De hecho, muchos van de vuelta respecto a los detectores de metales. Pero sí puede ser una herramienta disuasiva que genere efectivamente mejores condiciones de pesquisa frente a la utilización de armas metálicas y ese tipo de cosas, pero por lejos no puede ser solo esa la medida. Mira, hace un tiempo atrás, no sé si te acuerdas, que en San Pedro de la Paz un estudiante le disparó a otro al interior de una escuela. Lo hirió en la pierna. Eso es una situación que de verdad no solamente inaceptable desde el punto de vista mismo de la acción, sino que era la primera vez que sucedía algo de esas características al interior de una escuela, ¿no? Por eso también fue bien impactante. Yo conversé con la comunidad educativa, estuve allá, me reuní con todos, apoderados, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, y ellos mismos nos decían, porque algunos actores políticos del territorio estaban ahí tratando de instalar la idea de los pórticos detectores de metales, y decían, nosotros no queremos pórticos, elévenos el cerco perimetral, mejore la seguridad del perímetro de la escuela. Pero el pórtico, si quienes se metieron, no se metieron por la puerta principal, entraron a la escuela por los costados, no ingresaron las armas de fuego por el muro de contención, que era un muro muy bajo. Hay otros lugares, como por ejemplo el Insuco, en el comercial de Temuco, donde efectivamente hay una comunidad educativa que valora la instalación del pórtico detector de metales. El punto es ese, ¿no? Es como nosotros generamos condiciones para que las comunidades educativas vayan tomando sus propias decisiones, no imponerles decisiones, ¿no? Ministro, y lo que sí nosotros aseguramos, y esto es una innovación, y con esto termino, disculpa, es el apoyo socioemocional. Y quiero contar que este año empezamos con la implementación de un plan piloto, ya para que el próximo año se instale a nivel nacional. De hecho está en el proyecto de ley de convivencia como una política nacional, que es el programa de bienestar socioemocional, y que tiene que ver con los usos de la jornada escolar completa, es decir, devolverle a la jornada escolar completa a lo que originalmente fue. Y eso es algo muy significativo, porque el gran problema que vemos nosotros es que los estudiantes no están teniendo una experiencia satisfactoria en la escuela, y tenemos que volverle una experiencia satisfactoria. Bueno, nos quedamos sin tiempo nosotros, se quedó sin tiempo usted, porque sabemos que tiene otra actividad, y nos quedaron como 1000 preguntas pendientes, ministro, pero bueno. Próxima semana, ¿te parece? Es una buena propuesta, ¿eh? Se lo contestamos por interno a la brevedad, ¿ah? Eso. Ya. Próxima semana. Pero ha quedado el ofrecimiento al aire, al ministro. Eso. Bueno,
Muchas gracias, que tenga un buen día. Un abrazo, que esté bien, chao, chao. Ahí está el ministro Nicolás Cataldo contestando algunos de los temas. Lo que pasa es que en el debate educativo hay tantas materias y cada una de ellas son tan hondas que ciertamente una entrevista no alcanza. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, no. No, porque